Vamos a continuar con la última parte. Me vine a una hojita nueva, de hecho es un archivo nuevo, y ahora quiero terminar con el concepto de base de datos. Si yo en este momento les hubiera dicho que íbamos a construir un listado con las calificaciones de n número de alumnos, quizás en lo primero que ustedes hubieran pensado ahora es pues en ponerle el título, el nombre de la escuela, los escudos, el formato, etcétera. Pero vamos a regresarnos un poquitito al origen, al primer formatito que hicimos. Nosotros lo que vamos a construir ahora es una pequeña base de datos o una tabla en Excel cuyas características son ya más propias de una base de datos. ¿Esto qué significa? Cuando yo empiezo a modelar o a diseñar que tengo datos que puedo reutilizar en varios, vamos a ponerle este nombre para no ser tan técnico, en varios procesos. Imaginen ahora que ustedes en sus escuelas, además de generar las boletas de calificaciones de cada alumno, pues también generan, por ejemplo, documentos como un citatorio o los listados de los profesores, de los grupos, o etcétera, n número de formatos, y a lo mejor el origen o alguno de los orígenes de esos datos normalmente se repiten, no son repetitivos. Pues siempre vamos a estar utilizando, por ejemplo, el nombre del alumno, a lo mejor su RFC, etcétera, de tal forma que a lo mejor nos empieza a convenir que en vez de estar teniendo el nombre en diferentes formatos, y que además esto implica, por ejemplo, una desventaja en cuanto a que si me equivoqué en el nombre en un lado y en el otro está bien, y quizás en el otro formato me vuelvo a equivocar de nombre, o esté solicitando el nombre cada vez que yo necesito un formato. Imaginen un permiso para ir a un viaje escolar, etcétera, ¿no? Entonces, de la forma en la que se soluciona es construir una base de datos y después explotar esa base de datos. ¿Para qué? Para lo que necesiten. En este caso, deben de tener un pequeño diseño de todos los datos que implica su trabajo, cada una de sus funciones. A lo mejor necesito tener el nombre del tutor, el teléfono, y cada uno de estos va a estar registrado en una línea de mi base de datos. Aquí tengo lo que son mis encabezados. Empecé por una clave, después puse un apellido que se llama paterno, materno, nombre. Tengo las materias divididas en bimestres, utilicé 3, no sé, pueden ser 6, y lo utilicé en este caso para capturar ahí sus calificaciones. Cada registro o cada línea, yo lo voy a llamar, es una línea, es un registro, y tiene de esta tabla que se llama origen, que es mi hoja, pues tiene varios campos: mi campo clave, mi campo paterno, materno, mi campo materia 1B, matemáticas física 1B, 2B, etcétera. Al final, dentro de esta misma tabla, yo puedo utilizar también funciones o fórmulas como lo estuvimos haciendo. Aquí utilizo una en la que le digo que me saque el promedio de las diferentes calificaciones de los 3 bimestres y me lo arroja. Aquí le digo que me saque el promedio final por materia, ya no por materia, perdón, sino por alumno de todas sus materias. E incluso le estoy pidiendo que me diga si el alumno está, con base en ese promedio, aprobado o no aprobado. Puede ser con base en ese promedio, o puede ser un estatus diferente que calcule, pero por materia. Cada uno de esos cambios significará un nuevo registro, un nuevo encabezado, y va a ir construyéndose una tabla lo suficientemente grande en un principio, pero lo suficientemente robusta para que yo lo pueda utilizar en cualquier lugar, en cualquier momento, yendo a la explotación de esta mina de datos, ¿no? Incluso puedo tener un listado en donde tengo todos mis grupos. Ya no necesito estar ordenando, etcétera. ¿Por qué? Porque eso lo voy a hacer cuando yo haga la explotación de esta minería de datos. Ahora me voy a decir, tráeme todos los alumnos de
esta tabla o esta basita de datos que estén en el grupo A, y además tráemelos en orden alfabético. Ese es un ejemplo, aunque lo puedo hacer aquí también como ya lo vimos con filtro. Una vez que tengo construido esto, a lo mejor hablo aquí, bueno, quiero demostrarles aquí, uy, la libró ahí con 6, si le pongo 0, hoy sigue aprobado, muy barco ahí. ¿En qué es? En educación física. Ok. 3. Pues con tu promedia 9. P21 W1. P21. P21. W1. Bueno, aquí lo que voy bajando es el promedio. Aquí tiene una materia ya reprobada, pero al final, como este está calculado en promedio, pues me sigue diciendo aprobado. Pero dijimos que si quiero hacer esta comparación con respecto a cada una de estas, yo agregaría un registro para que me lo vaya haciendo de este lado, ¿no? Contando esa salvedad, bueno, ya ustedes la construirán posteriormente. Ahora, una vez que tengo mi pila de datos, yo puedo construir una tabla que tiene ciertas particularidades. Aquí lo tengo en insertar, dice tabla. Puedo hacer la selección de todos mis registros, incluso pasándome. Y si yo le digo créame una tabla, me va a decir dónde están los datos de la tabla. Ya construí todo mi registro de la tabla y le digo que además esa tabla tiene encabezados. Lo que sucedió aquí es que ahora yo le apliqué todas las particularidades de una tabla. Se llama nombre de la tabla, tabla 1, que lo puedo cambiar. En este caso voy a ponerle que es mi matriz central. Ahí se llama mi tabla. Uy. Listo. ¿Sale? Se llama matriz en este caso. Aquí ya empieza a meterme con propiedades de las tablas y los nombres, etcétera. Y bueno, básicamente lo que tengo es que me trae la parte de mis filtros. Y si yo hago un cambio, y al igual que lo hice allá, y digo que me ordene de la A a la Z, bueno, estoy aplicando un filtro y se ve reflejado en toda mi tabla. No tengo necesidad de hacer selección, ¿no? Puedo filtrar por cualquiera de estos conceptos e incluso combinar filtro tal y como lo venía haciendo. Ahora, aquí quiero mostrarles. Voy a guardar. Se llama práctica tablas y gráficos. De hecho, lo voy a guardar en otra ubicación para que sea más fácil ubicarlo a mí ahora. Lo voy a llevar en esta PC. Donde no se deben poner las cosas, pero para efectos de ahorita hacerlo más rápido. Ojo con las versiones, ahí me dice que tenga cuidado. Lo voy a cerrar. Y lo voy a cerrar. Y ahora voy a abrir Word.
hacer mi validación. En Office 365 a veces se tarda un poquito en hacer ese proceso, pero bueno, vamos a abrir Word y voy a hacer algo muy rápido. Escuela primaria Juan, no, vamos ahora a usar mi secundaria. Escuela secundaria diurna número 87, República de Filipinas. Ustedes ahora toda la parte de diseño la pueden hacer aquí, ¿vale? Para efectos de lo que quiero demostrar ahora, bueno, voy a necesitar una tabla con 1, 2, 3, 4 calificaciones, que serían las calificaciones de las materias, pero solamente lo voy a como ejemplificar, entonces no voy a poner tantas. Voy a insertar una tablita, a lo mejor que son 3 la materia y 3 bimestres, ¿no? Voy a ponerle uno más para que me saque el promedio. No voy a hacer tantas. Acá abajo le puedo poner el nombre del director o nombre de, ¿cómo se le llama? El asesor, etcétera. Imaginen que van a diseñar toda una boleta de calificaciones. Acá le voy a poner boleta de calificaciones. Imaginen que tienen que hacer una boleta por sus 600, 500, 30, 20 alumnos que tienen destinadas cada una de ustedes, ¿no? Pero yo sé que yo tengo una pila de datos en donde previamente registré varios datos, entre ellos el nombre del alumno, el grupo, el grado. No registré en esa pila de datos el nombre del director ni el nombre del asesor, pero lo puedo hacer. Que haría nada más crecer mi tablita, o en este caso mi basecita de datos. Por eso por eso lo pongo ahorita. Y voy a utilizar algo de Word que se llama correspondencia. Y me dice, tienes que seleccionar los datos destinatarios. Puedo escribir una nueva lista o puedo usar una lista existente. Y voy a hacer referencia a mi archivito, que yo sé que lo puse en el escritorio. Si lo puse en el escritorio, práctica, rangos, computación, Nacosari. Me parece que es este. Voy a esperar que me haga la exportación. Ok. Aquí lo que cuando guardé el archivito era un archivito generado en una versión distinta, y digamos que es la parte en la que ahora me está diciendo que no la reconoce, ¿no? Entonces esto lo puedo solucionar, pero nuevamente yendo a mi tablita de Excel, por eso no me la mostraba aquí. Los archivitos del escritorio, aquí tengo una pequeña como notita, por eso no la puedo ver, pero entonces voy a regresar. Voy a decir que Jesús no.
y ya vi el horrorzote, ¿no? Nuevamente, archivo, guardar como, gráficos, tabla de gráficos, XLS en examinar, en el escritorio. Yo se lo voy a poner aquí 1. Y entonces sí, voy acá, le digo correspondencia, seleccionar datos, usar una lista existente del escritorio. Aquí está, le digo abrir. Ahora sí, ¿qué pasó? Que como lo hice rápido, cambié la extensión y le puse otra extensión. Entonces, bueno, sirva esto como una experiencia. Estamos al final, es el último video me parece. Y bueno, ni modo, así pasó y esa es la razón. Si se dieron cuenta, me tardé un poquito en descubrir qué había pasado, pero eso fue lo que pasó. Ahí tengo dos hojas, tengo la hoja Origins y tengo la hoja Gráficos. Voy a dejarle la primera y me habilita estos botoncitos y me dice que entre ellos puedo insertar un campo combinado. Y aquí voy a ver todos los campos que tengo definidos en mi archivito, ¿sí o no? Veo que puedo incluir la clave, puedo incluir el apellido paterno, puedo incluir el materno y puedo incluir el nombre. Y acá a lo mejor tengo que incluir pues quizás las materias. Aquí voy a incluir la materia de física 1B para que me dé la calificación. Acá voy a incluir física 2B. Está calificación. Y acá la calificación de física 3B. Aquí voy a incluir el promedio de física o la final, física final. Y acá voy a incluir se me ocurre que el estatus. Es un ejemplo. Debo de mejorar, por ejemplo, mi tabla. ¿Qué más podría agregarle a mi tabla ya? Pues los datos del nombre del director. Al hacer una tabla puedo crear otra tabla de manera independiente a la primera, de tal forma que solamente hago cambios en mi primera tabla y en la segunda puedo contener datos totalmente distintos en otra tabla dentro de la misma hoja, y ahí pudiera incluir el nombre del director, el nombre del asesor u otro tipo de datos, incluso los de las materias o mi listado de materias. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, que si yo le digo que me ponga esto como si fueran datos en esta ventanita de acá, voy a tener una hoja por cada registro que tengo previamente en mi Excel. Ahora veo una, que es la primera, Arriola Guzmán Roberto, pero si me voy acá, veo la segunda, que es de Borja, veo la tercera, la cuarta, y me va trayendo los datos correspondientes a cada uno de estos registros. Puedo finalizar y combinar, que significa imprimir este documento o editar los documentos de manera individual. Lo voy a hacer acá. Puedo decirle desde cuál hasta cuál.
del 1 al 5 nada más para que no sature ahí mi memoria. Y lo que hace es que me va a generar 5 archivitos de este tipo, de ya con los datos, pero ya los maneja individuales. Aquí los tengo. Este es 1. Déjenme ir a ventana. Cambiar ventanas. Voy a regresar a mi documento original. Y aquí puedo ver nuevamente mis datos. Y puedo ver en ventana que ya tengo cartas 1. En donde tengo, en este caso lo limité a 5, que son estas. Este es un pequeño ejemplo de aplicación, en este caso de una basecita de datos con respecto a un documento. En este caso mi documento se podría llamar boletas y no lo hago aquí. Este es el resultado de lo que le dije cuando le dije combinar. Acuérdense, tengo otro archivo que es mi archivo que estoy trabajando, que no tiene nombre, se llama documento 1. Aquí está, ojo, cada que hacemos esto, obviamente mi archivo de Word debe estar en la ruta, en donde, o no debo estar cambiando las rutas de los archivos, ya entendí lo que es una ruta, ¿no? Y si necesito hacer cambios, pues no va a pasar nada, este archivo se queda como tal, yo lo voy a cerrar, le voy a decir que no lo guarde, tengo el otro archivito que ya generé, voy a decir que no lo guarde, y voy a regresar a mi tablita. En donde ahora puedo generar acá una tabla nueva. Y esa tabla va a tener aquí las materias, va a tener aquí los profesores, va a tener aquí los asesores, etcétera, más datos, y los va a manejar de manera independiente de esta tabla. De tal forma que esta tabla ahora se va a llamar tabla de, no sé, personal, que ya combiné aquí personal con maestros, y puedo tener otra tabla acá, etcétera. De tal forma que esta tabla con respecto a esta tabla, si yo voy a meter un dato X para que observen, le digo aquí ordéname de manera descendente, esto lo hace sin afectar lo que está en este lado de la tabla. Entonces, para mi ejemplo, yo puedo aquí poner las materias, y en mi primera columna del ejercicio que hice, ir metiendo las materias, exportándolas de aquí, y así sucesivamente. Con esto cierro esta parte del curso. Espero que les haya sido de mucho beneficio, pero sobre todo espero que algunas de las experiencias aprendidas aquí las podamos aplicar. Hemos estado hablando de su carpeta de evidencias. En este momento yo voy a optar por que ustedes seleccionen 5 de los formatos que trabajamos. Obviamente esos 5 formatos deben de estar ya en un proceso final, donde fuimos sumando configurar diferentes cosas. Puede ser el formato de series, puede ser los dos que van a ser relativamente forzosos, son la última práctica de funciones y la práctica de operaciones, donde tenemos ahí la suma, resta, multiplicación, división. Esos dos los requiero de manera forzosa para su evaluación. Se les va a poner en cada grupo un correo electrónico por cada uno de los profesores que está ahí, y en ese correo electrónico ustedes en un archivo adjunto, obviamente con la misma cuenta que estamos utilizando aquí,
van a mandar esos 5 formatos. Adicionalmente, les voy a solicitar que manden un formato o una propuesta propia, en donde ustedes digan, voy a hacer esto que venía trabajando de un modo y con lo que aprendí ahora lo puedo trabajar de este modo. Es decir, hagan una propuesta de cómo implementar algo de lo que aprendieron en una mejora, en un formato nuevo, etcétera. ¿Vale? Es lo único que se les va a pedir. Les van a dar, les reitero, los maestros los correos electrónicos por cada grupo o salón. Algunos maestros tienen 2 grupos, entonces el correo electrónico, bueno, será para ambos grupos. Yo por mi parte les agradezco el tiempo que decidieron tomarse para aprender quizás una cosa o 2 cosas o 3 o mucho, ¿no? Obviamente hubiéramos esperado tener mucho mejores condiciones. Este es como el tercer manos libres que utilizo. Alguno lo pisé, otro no se escuchaba muy bien, etcétera, pero son las condiciones en las que estamos todos, ¿no? Agradezco mucho también a todo el equipo, no soy yo empecé, digamos, con esta iniciativa de algún modo, pero jamás la podría haber consolidado sin todo el apoyo desde nuestro secretario general, el profesor Felipe Antúnez Luna, desde la persona que nos está coordinando, en este caso, como la parte que realizó las inscripciones, como esta parte técnica, que es la profesora Araceli Mancera Nova, a todo el comité ejecutivo seccional que les hizo saber de que había una opción para poder aprovechar el tiempo que estamos en casa confinados por lo de la pandemia y sacarle un poquito de provecho, ¿no? Quizás no sé en qué medida les haya sido útil este curso, pero yo estoy seguro que algo debieron haber aprendido nuevo. Si existieran mejores condiciones o estuviéramos en otra condición, bueno, exigiríamos un poco más o nos exigiríamos un poco más de todos, incluyendo de un servidor, pero quise estar así, como estamos todos, ¿no? A veces con alguien atravesándose, prendiendo la tele, con el de los tamales, etcétera, porque quise representar la manera en la que todos estamos. Entonces, les agradezco mucho. No sé si esto vaya a seguir cuando ya no estemos en confinamiento, ni mucho menos, pero sírvanse o sépanse que aquí tienen un servidor y estamos para apoyarles, ¿no? Muchas gracias y aquí se acaba el último video. Cerramos. Como nota última para cerrar, este softwarecito se llama OBS Studio. Es gratis, no cuesta, es un open source. Esto significa que es un código abierto para que lo puedan utilizar. Fue con lo que estuve haciendo los videos. No hay mucho tiempo para editar. Hay algunos errorcitos, ustedes verán que así se fueron. Pues por eso se los dejo. Por eso hago esta parte, para que ustedes lo vean. A lo mejor alguno de ustedes tiene la iniciativa de descargarlo y por ahí moverle, ¿vale? Entonces, todo tiene un fin y por el momento llegamos al final. Gracias.